¿Qué pensarías si te dijera que hoy en día la estupidez no solo es aceptada, sino también celebrada? Que ser escandaloso, superficial y orgullosamente ignorante parece ser una vía rápida hacia la fama, el poder y la admiración. Haz memoria, ¿cuándo fue la última vez que el pensamiento profundo se volvió viral? ¿En qué momento la sutileza dejó de importar? Vivimos en una era donde las figuras más vacías dominan la atención pública, donde los videos cortos generan más reacción que cualquier argumento sólido, donde millones se enganchan con contenido que no exige comprensión ni cuestionamiento. Y esto no es un simple capricho cultural, es una transformación estructural. Creamos un entorno en el que lo banal se premia sobre lo profundo, donde los memes reemplazan a las ideas y lo llamativo vale más que lo razonado. Antes, el diálogo público era terreno de debate, ideas y confrontación intelectual. Hoy se ha convertido en un espectáculo de consignas, impulsos y distracciones fugaces. Cambiamos la filosofía por los chistes, ignoramos a los expertos para seguir tendencias de audio. Y lo más alarmante es que este fenómeno no es casual. Los medios, los influencers, el contenido que elegimos, todo moldea nuestra visión. Nos enseñan que es preferible agradar que saber, que es más eficaz apelar a las emociones que a la razón y que es más rentable ser superficial que profundo. Al algoritmo no le importa la verdad, le importa tu atención. Así nace una civilización entrenada para reaccionar, no para pensar, para consumir, no para discernir. Y con el tiempo, esto reconfigura nuestros valores, lo que admiramos y a quién escuchamos. Puede parecer trivial, solo entretenimiento, solo redes. Pero cuando el sistema premia la ignorancia se convierte en estrategia. La gente aprende a simplificar todo, incluso a fingir torpeza, porque eso se vuelve rentable. Miniaturas con gestos exagerados, políticos que repiten frases sin fondo, publicaciones virales que carecen de precisión, pero generan impacto. Y esto manda un mensaje claro a las nuevas generaciones. Pensar es aburrido y ser inteligente es elitista. Entonces, ¿en qué momento comenzamos a confundir ruido con sabiduría, visibilidad con valor? La respuesta es inquietante. Habitamos un sistema que no solo permite la estupidez, la explota, la convierte en producto, la ensalza como virtud. Si no lo detectamos a tiempo, terminaremos en una sociedad donde pensar es una desventaja, donde la inteligencia es una pieza de museo, donde lo superficial no solo prevalece, gana. Pero lo más inquietante es que la estupidez ya no solo se acepta ni se aplaude, ahora se fabrica con intención. Hemos entrado en una era donde la ignorancia se ha vuelto una estrategia deliberada. La figura del tonto exitoso no es un accidente, es una construcción precisa. Es una puesta en escena diseñada para parecer cercana, inocente y entretenida, y esa imagen vende. Consigue millones de seguidores, contratos publicitarios, poder. Porque hoy la atención es la moneda más valiosa, y hacerse el ingenuo, el torpe, el escandaloso puede ser un excelente modelo de negocio. Mira a tu alrededor, los que más pantalla ocupan no son los que más saben, sino los que más ruido generan. La controversia, no la competencia real, es la que produce clics. El impacto importa más que el contenido. Y detrás de esas pantallas hay una realidad escalofriante. Ser auténtico vale menos que ser viral. ¿Para qué esforzarse en ofrecer ideas cuando exagerar da mejores resultados? ¿Para qué buscar sabiduría si puedes generar reacción? Hemos creado un sistema donde lo más inteligente es actuar como si no lo fueras, y mucha gente ya lo entendió. Este cambio cultural ha alimentado una enfermedad más profunda, el desprecio a la inteligencia. No solo se ignora a los pensadores, se les rechaza activamente. A los expertos se les llama elitistas, a los científicos se les ridiculiza, a los intelectuales se les descarta por ser demasiado serios. Personas que dedican su vida a entender la complejidad del mundo son ignoradas por no ser lo bastante divertidas. Se está librando una guerra silenciosa contra la profundidad, una guerra hecha de risas, memes, eslóganes virales, y las redes sociales son su campo de batalla. Estas plataformas no fueron diseñadas para el pensamiento, fueron creadas para fomentar la inmediatez, la emoción y la reacción rápida. Lo breve, lo visceral, lo cargado emocionalmente, eso es lo que se difunde. ¿Por
porque eso es lo que engancha. Un video sarcástico siempre superará a una explicación bien argumentada. Una conspiración absurda genera más participación que un estudio serio. ¿Por qué? Porque la verdad cuesta. Las mentiras son fáciles. Y en una sociedad adicta al placer instantáneo, lo fácil siempre gana. Así que lo que hemos construido es una máquina que penaliza la complejidad y glorifica la simplicidad. Aunque esa simplicidad sea falsa o destructiva, no estamos solo simplificando el mundo, estamos vendiendo a gran escala el espectáculo de la estupidez. Y esta actuación está en todas partes. Vidas falsas, conflictos artificiales, personajes inventados que acumulan millones de seguidores por mostrar solo superficie. Mientras tanto, quienes realmente piensan, educan o dicen verdades incómodas, quedan enterrados en el ruido, demasiado densos, demasiado lentos, demasiado molestos para el scroll rápido. Pregúntate esto: ¿cuándo empezamos a premiar a la gente por saber menos? ¿En qué momento la ignorancia se volvió algo reconfortante? La verdad es dura. Hemos criado a una generación para creer que lo que importa no es cuánto sabes, sino cuán entretenida parece tu ignorancia en Internet. Y una vez que esa idea se instala, que la ignorancia es rentable, que es una marca, un modelo de negocio, una insignia de autenticidad, ya no hay razones para buscar la verdad, solo se busca atención. Pero vayamos aún más hondo. ¿Por qué lo superficial no solo existe, sino que triunfa? ¿Por qué nos resulta casi irresistible saltar lo complejo y abrazar lo tonto, lo exagerado, lo absurdo? La respuesta no es solo cultural, es psicológica. En un mundo cada vez más caótico, la simplicidad nos da una sensación falsa, pero reconfortante de control. Hoy todo es abrumador: economía incierta, identidades difusas, crisis globales que ni siquiera entendemos del todo. En medio de ese ruido, lo simple seduce. Un post que confirma lo que ya creemos, un chiste que evita una verdad dolorosa, un video de 10 segundos que no nos pide pensar, solo ver, solo sentir, solo distraernos. Cuanto más superficial es el contenido, más fácil parece, más comprensible, más digerible. Y nuestro cerebro, que busca eficiencia, lo recompensa. Cuanto más fácil es procesar algo, más creemos que debe ser verdad. Es lo que los psicólogos llaman el efecto de fluidez. No porque sea correcto, sino porque se siente bien. Y en un entorno mediático saturado, cualquier cosa compleja se convierte en fricción. Y sin darnos cuenta, empezamos a evitar la fricción. Buscamos contenidos que no nos desafíen. Elegimos reírnos en lugar de reflexionar. Reaccionamos sin detenernos. Y poco a poco, perdemos el apetito por todo lo que exige pensar. El humor se transforma en un escudo. Nos reímos de todo: política, salud, incluso de nuestros miedos más profundos. No porque sea gracioso, sino porque es más fácil que enfrentar la verdad. La ironía se vuelve protección. El sarcasmo, una forma de evasión. Y la profundidad se convierte en una carga que estamos demasiado agotados para cargar. No es que a la gente no le importe, es que están cansados. Y lo superficial es rápido, ligero y sobre todo, no duele. Pero no podemos ignorar la dimensión biológica. El contenido superficial actúa como comida chatarra para el cerebro. Es rápido, salado, adictivo. Cada like, cada notificación, cada video que deslizamos dispara dopamina en nuestro sistema. Nos recompensa de inmediato. No hay espera, no hay proceso, solo el golpe rápido. Y como con la comida basura, cuanto más la consumes, más la deseas, y más difícil se vuelve volver a lo nutritivo. Leer un ensayo largo parece un castigo. Ver un documental profundo se siente como una tarea, y el algoritmo lo sabe. Por eso te alimenta siempre con lo fácil, nunca con lo necesario. Así hemos llegado a este punto. Una sociedad seducida por la facilidad, adicta a la inmediatez y reprogramada para evitar cualquier cosa que requiera esfuerzo mental. No porque seamos flojos, sino porque el sistema nos ha entrenado para asociar lo superficial con placer. Y tal vez esa sea la lección más peligrosa de todas. Pero hay algo que rara vez reconocemos. Esto no fue una decisión individual. No es que millones de personas decidieran espontáneamente abandonar la profundidad. Fue diseñado. El sistema fue construido para premiar la superficialidad. Las plataformas, los formatos, la economía de la atención, nada es neutro. Lo superficial
superficial no es casualidad, es programación. A las redes sociales no les interesa la verdad ni los matices. Les importa una sola cosa: cuánto tiempo te quedas. Y lo que te retiene no es el pensamiento crítico, es la reacción emocional. Indignación, envidia, risa, deseo. Todo lo que active tus impulsos, eso es lo que genera dinero. Porque eso es lo que alimenta los ingresos por publicidad. Y el mercado hace exactamente lo mismo. La industria del entretenimiento no existe para elevar el pensamiento, existe para monetizar la atención. Y aunque suene duro, la estupidez vende mejor que la brillantez. Un conflicto inventado entre influencers genera más clics que una conferencia de un Nobel. Un directo lleno de escándalos supera en audiencia a cualquier documental serio. Un tuit incendiario, aunque sea falso, se propaga más rápido que una verdad compleja. ¿Por qué? Porque el caos es rentable, la indignación genera dinero, y la ignorancia, si se presenta con gracia, se convierte en un gran negocio. Los medios tampoco son la excepción. Su modelo premia la velocidad por encima de la precisión, el espectáculo antes que la profundidad. Temas complejos se reducen a titulares llamativos, el matiz desaparece, sustituido por debates binarios. Y quienes alcanzan más notoriedad no son los que tienen mejores ideas, sino los que tienen la voz más fuerte, los que pueden condensar miedo, culpa y certezas falsas en 30 segundos. Eso es lo que da audiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de Charlas Políticas, el ciclo de Pueblo Unido, donde analizamos la realidad nacional y la coyuntura internacional. Estoy acá con Bernardo Moya Muringer. Hola Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Facundo? Facundo Rosas Muñoz. Bien, todo bien por suerte. ¿Todo bien? Mm. Bien. Llevamos mucho tiempo, ¿no? Que no nos juntábamos, ¿no? Sí, desde la última transmisión habrán pasado 2 semanas. No, un mes, ¿Más? creo que un mes ya. Pero bueno, acá estamos de nuevo, estamos en las vísperas de lo que es un nuevo aniversario del fallecimiento o el paso a la inmortalidad, mejor dicho, de Eva Perón, que se produjo un 26 de julio del año 1952. Y bueno, estábamos reflexionando algunas cosas antes de iniciar esta transmisión al respecto de lo que nos está pasando también con Cristina, ¿no? Bueno, pero también en este video iniciamos un planteo bastante acertado, o sea, un planteo de que nos describe la realidad que vivimos hoy en el mundo, no solo acá en Argentina, ni nosotros, sino solamente, sino en el mundo entero. O sea, nosotros en Argentina creo que somos Argentina, Ucrania e Israel somos los países que vamos en el experimento este que se está dando, que la estupidez manda. Pero eso tampoco nos quita que en Europa la estupidez manda, ¿eh? Yo creo que es más grave. Y en Estados Unidos ni que hablar. Pero el mundo entero estamos en esto. Y digamos, en estos 69 años, creo que hemos sacado más o menos, ¿no?, de referencia, desde que, dijiste bien, fallece Evita. Porque si hubiese sido Evita como ellos creían que era, o sea que en aquel entonces pretendían mostrarnos que Evita era eso, el cáncer, una chica de pueblo, para no entrar en peyorativo, ¿no?, que ellos utilizaban. Y si vos también lo ponés, como también mucho peyorativamente la tratan a Cristina, lo que mostró el 26 de julio de aquel año 1952 es que Evita pasó a la eternidad, porque ni aún haciendo lo que hicieron, todas las barrabasadas que hicieron, no la pudieron esconder. Como tampoco no han podido esconder a Perón hasta el día de hoy.
y tampoco la pueden esconder a la Cristina aún metiéndola presa. Mm. Entonces, eso es, digamos la trilogía, así como sería, Trilogía. bueno, la palabra esa, Evita, Perón, Cristina. Y si querés, también Néstor. Pero el hecho es que Cristina está viva y también traspasó todo eso. O sea, que tiene un reconocimiento. Y aún, o sea, y lo que acaba de hacer Estados Unidos, Trump y toda, o sea, toda la derecha internacional es valorizar el poder del liderazgo que tiene Cristina. Porque el embajador que mandan es para que venga a esconderla a la Cristina. Y así pasó también en la época de aquella de Perón. O sea, a Perón lo quisieron esconder con Braden. Así era, no, ¿cómo se llamaba? Sí, Perón Braden. Inclusive en aquel entonces, hasta los bolcheviques, o sea, los rusos, estaban con Braden, no estaban con nosotros. Sí. La famosa Unión Democrática. Exacto. Y no lo han podido esconder. Eso también significa que nosotros, como país, no somos cualquiera. Y eso es lo que más le molesta. Eso es lo peor que le está sucediendo. Allá en el 45 y hoy día en el 2025. Entonces, es una complicación. 80 años, o sea, que no se puede borrar. Si vos ves el que más o menos dieron muestra de una continuidad o de un proyecto nacional, popular, todo eso, incipiente todavía, es Chávez. Y en China es más colegiado, del Partido Comunista. Pero nosotros como movimiento popular, como movimiento político, con ideología propia, no somos ni capitalistas, no somos comunistas, no somos fascistas. Tenemos un papa, nos generó un papa que vino y generó de la ideología del peronismo. Hemos contribuido también, como así hemos hecho, así se dio el ciclo completo, porque Perón toma la doctrina social de la Iglesia, le da la centralidad, ahí en el mismo discurso de la comunidad organizada está dado el centralismo del ser humano. Y recién Francisco viene y establece como eje otra vez, lo restituye como eje principal al ser humano. Y por eso también yo creo que el Papa nuevo que tenemos después de Francisco se llama León, porque donde inicia todo esto es con León XIII. Y esto, el ciclo termina con Francisco y viene la continuidad, o sea, retoma eso León XIV. Más o menos lo sigo y en todo discurso lo nombra y nombra lo que Francisco dejó. O sea, está dando una continuidad muy, muy a pesar de los yanquis, muy a pesar de la oligarquía europea y muy a pesar de la oligarquía narcocapitalista mundial. Tenemos que saber que hay una organización mucho más poderosa que BlackRock, mucho más, que son los narcocapitalistas. O sea, narcocapitalismo financiero, productivo,
eh, muy, muy peligroso, muy peligroso. Muy peligroso que todavía no lo estamos descubriendo, no lo estamos encontrando, pero está. Petro lo marca bien. Mm. Y Petro también lo vuelve a marcar en estos días en Chile, que estuvo reunida la izquierda latinoamericana, Mm. iberoamericana. Bueno, este es un tema importante a analizar. Y, y en el inicio de este video, más que nada que nosotros ponemos, ahí muestra el por qué un Zelensky, por qué un Milei, por qué un Bolsonaro. Guarda que son los peones más, no son los líderes, son simplemente los peones o los bufones de esa corte eh, imperialista que todavía no conocemos. Porque entre lo que nos estamos mostrando son los fondos de inversión, que son ricos porque están usando el capital. O sea, mira, es tan perverso el sistema, porque los fondos de inversión, ¿cómo han aparecido? Con el consenso de Washington, lo que hacen es privatizar las cajas de jubilaciones. En cierta manera, la jubilación tiene en los años 60 en adelante, o empiezan a generarse, más que nada para competir con el bienestar socialista que tenía la Unión Soviética, porque la Unión Soviética tenía la jubilación, le daba la contención a todos aquellos que habían pasado un determinado tiempo de trabajo, y el Estado le garantizaba eso a través de retenciones, etc. Lo mismo. El peronismo es el que empieza con la jubilación como idea, lo establece como ley, lo establece, habla de la doctrina laboral, genera la doctrina laboral, no solo para nosotros, sino a nivel global, a nivel mundial. El aguinaldo, el tema, el contrato de trabajo, las obras sociales, o sea, todo el sistema laboral. Se genera un cambio, por eso es tan odiado el peronismo, o tan temido, más que odiado, es temido. Y por eso Perón dice que el peronismo son los trabajadores. Si vos pones cuando Perón, muchas veces lo único que faltó es como Jesucristo, es decir, yo vine por los trabajadores. Y Jesucristo dice, yo vine por los pecadores. Y en ambos, tanto el pecador como el trabajador, siempre eran los maltratados, eran los excluidos. ¿Por qué? Por las élites gobernantes o sociales. ¿A quién excluían? Al pueblo. ¿Y por qué el pueblo era pobre? Porque era pecador. No tenían el beneplácito de Dios. Si Dios lo hace pasar hambre, porque son pecadores. No son agradables a Dios. Y nosotros cuando vino Perón acá a la Argentina, lo que primero que ha hecho es generar el estatuto del peón neutral. ¿Quién era el peón neutral? Perón mismo lo dice un día en la CGT, le dice que porque cobraba un peón de campo, no le alcanzaba ni para comprar un paquete de cigarros. Y cuando le pagaba. Y si no, le obligaban, o sea, no solo lo saqueaban, lo explotaban, sino lo esquilaban, o sea, le sacaban hasta el cuero. ¿Por qué? Porque lo hacían trabajar, lo explotaban en horas y en forma de trabajo algo, ni los esclavos han sido sometidos como han sido sometidos los trabajadores del campo.
Perón viene, lo rescata y le da un sueldo digno, le marca un horario, marca los descansos, o sea, le da dignidad. Vos no trabajás, vos no vivís para trabajar, vos trabajás para vivir dignamente, pero vos no vivís para trabajar. El trabajo es una herramienta para la cual vos podás desarrollarte o sea, crecer y desarrollarte socialmente, no solo vos, sino toda tu familia. Y es lo que mismo que el Papa León XIII instauró allá en el 1890 con la primera encíclica Rerum Novarum. Entonces, chocó fuerte eso. Lo que pasa es que Europa y Estados Unidos estaban en otra cuestión, que salían de la guerra y estaban terminando la guerra, y se han comido la curva. Pero si lo hubiesen hecho antes o lo hubiesen hecho después de ese momento, Perón no hubiese vivido más de 7 días. Al tercer día estaba muerto, no resucitado. Entonces, pero por eso también el odio de Churchill con Perón. ¿A quién más le afecta? A Inglaterra. Y para un poco también, y ahí es cuando el comunismo también no sabía cómo avanzar en la Europa occidental, cómo avanzar en Francia, cómo avanzar, o sea, los soviéticos. Ahí se crea, o sea, los bolcheviques, digamos, se forman como socialistas o comunistas, pero con la idea de Perón. Porque tampoco el anarquismo sindical que había en aquel entonces era muy exagerado, o sea, era muy confrontativo. Esto era una evolución, esto era una cosa lógica, inteligente. O sea, no hay ningún problema, trabajamos, pero trabajemos bien. Yo no vengo a morir trabajando. Yo vengo a trabajar para tener los recursos para poder vivir dignamente. Y dignamente significa comer todos los días, significa tener una vivienda, significa vestirme bien, significa que mis hijos vayan a la escuela, significa que tengamos salud, significa que tengamos educación, significa que mis hijos lleguen a la universidad, significa que pueda yo evolucionar económicamente y crecer socialmente y desarrollar mi sociedad. Entonces, cuando todo eso se va gestando, se va desarrollando, aparece una persona que si vos la ves, si vos es como si no entró ni por la ventana, no entró ni por la puerta, entró, estuvo, apareció. Y ese es Evita. Evita cuando se sienta al lado de Perón en el Luna Park por el tema de los terremotos de San Juan, que no era presidente todavía. Entonces cuando vos te pones a mirar eso, y Evita se pone al hombro semejante desamparado, o sea, desamparado ahí, zona de desamparado en San Juan. Desamparado se llama porque quedó desamparado, todo destruido. Ella va y con Perón y pone en marcha y reconstruyen todo eso. El pueblo, primera vez que vio que el Estado, o sea, los dirigentes, no solo estaban con ellos, sino iban adelante de ellos y iba diciendo lo que ellos querían. O sea, no es que ellos, los otros servían de vocero. No. Lo que le expresaba lo que ellos querían y lo podían realizar como ellos lo querían hacer y nadie lo dejaba hacer.
Y lo que cuando ellos expresaban eso que querían, terminaban presos. Mm. Entonces vos te pones a analizar eso y vos te pones a ver hoy día, allá, 80 años, 80 años atrás, ¿sí? Y te pones a mirar hoy día, los viejitos, los jubilados, apaleados todos los días, todos los miércoles, ahí en la plaza, en las plazas de Congreso. Un chico como Pablo Grillo, con el cerebro destrozado, porque era lo mismo que sucedía en aquel entonces. Mm. Entonces yo te pregunto, ¿hemos evolucionado o nos Nos degradamos. ¿Mm? O involucionamos, no sé. O sea, porque allá en aquel instante el país, bueno, era todo, Europa era así. Hoy día no podemos retroceder. Pero también en aquel entonces nosotros veníamos de la Patagonia rebelde, veníamos de las forestales. Mm. ¿Mm? Había muchas revoluciones, había mucha, digamos, rebeldía, como si, che, boludo, pará la mano, no me venga a pisotear. Mm. Y hoy día vos lo mirás, los viejos son los únicos que se enfrentan. Y en este miércoles, el enfrentamiento ha sido, le dieron una viaba a unos cuantos canas. Mm. Pero también, eso también te quiere decir que somos aquella generación del 50, completa, del 50 al 60, completa, que también hemos revolucionado mucho la revolución. Y la revolución se empezó en los 70. Y todavía no ha terminado. Eso es lo que nosotros nos dejó medio hacer. Pero nos dejó medio hacer pensando que retomando la democracia lo íbamos a lograr. Pero ni con Alfonsín, ni con Menem, salvo con Néstor y Cristina, lo retomamos. Pero lo que pasa, lo que nos tendrían que haber venido a reemplazar, a relevar, ¿cómo se llama? Sí, Relevarnos. Mm. Si usted los pendejos, o te va a pegar. Si los pendejos, ¿y dónde están? ¿Mm? Nosotros nos reíamos, que cuando se hacía alguno el macho, y ya te va a tocar un cartero, decíamos nosotros. ¿Por qué? Porque el cartero se disfrazaba igual que el cana. O sea, el vestimenta, disfrazaba Mm. por la vestimenta laboral que usaba. Mm. Era una gorrita, pero era gris. El otro era azul, o un azul oscuro. O sea, era con viserita, todo. Sí. No era una gorra, era una gorra linda y la única diferencia que entre el cana y el cartero es que el cartero llevaba un valijón grandote y andaba en bicicleta y el cana también andaba en bicicleta en aquel entonces. Entonces muchas veces los muchos machos cuando me decían, anda, fíjate si no viene la cana y venía acá, ¡ay, viene! Y era un cartero. Bueno, ustedes se han comido, ¿no? Ni cartero, boludo, se han comido, no sé. Entonces, a lo que voy es que, ¿dónde está? Y cuando vos te pones a analizar lo mismo, es una cuestión preocupante. Lo que te digo, hoy día lo escuchaba en la radio de la madre ¿cómo se llama? Lo nombré Polimeni. Mm. Y describía lo de Eva y todas esas cosas. En el mundo entero. Y entonces
miraba lo que nos sucedió hoy día en estos últimos tiempos con la Cristina, no en últimos tiempos, sino desde ¿cuánto ha sido? En el 2022, lo de la Cristina del atentado, Sí. ¿sí? A hoy. Y después en el 2015. ¿Y quiénes son? Son los mismos. Son los mismos. Y lo más grave de todo lo mismo, supongamos, un Mañeto, un Nobel, porque Mañeto ha sido digamos, un fiolo. Hablando de mal y pronto, un fiolo. Se le pegó a la viuda y chao. Y le hizo Kikito. ¿Sí o no? Sí. Vos lo ves a un Macri. Se ha venido a limpiar o sea, toda la mugre de allá de Italia y se bajó del barco, pata pila, pata sucia y cagó de hambre. Porque no venía en primera ninguno. ¿Estamos? Y seguido con la Blanco Villega a arrimarse, ¿cómo? No sé. Ha venido a blanquear su guita también. Ha salvado. Mucho han sido. Blaquiera ha sido el fiolo más grande que ha habido. Han volvido a ser. Se han hecho, hoy día los Blaquier creen que están arriba, pero es gracias a la guita que dejó Arrieta. Y Arrieta era lo que era Arrieta porque el alemán Wollmann, que el padre el abuelo, o sea, el padre el abuelo de la Nelly Arrieta, era un alemán con plata, mucha plata. O sea, más fiolo que Blaquier no hay. Y lo mismo es Mañeto. Y lo mismo es Macri. Tal vez con Macri ha sido al revés. Arrieta necesitaba que su hija esté en el jet set, digamos, de la oligarquía argentina. Y bueno, ahí estaba el pobre infeliz de Carlos Pedro Blaquier. Y trajo toda la familia. No sé si me entendiste. Familia conocida, tradicional, todo de ahí de Mercedes, de Luján y cachito más allá. Pero de una casa hermosa, toda esa cosa, pero no tenía ni para pagar jardinero. La verdad es esa. Se salvan con la Nelly Arrieta. Y así también se salva, qué sé yo, la de Loma Negra, también se casa con el vago que tenía guita. Y la Nobel, la Nelly de Nobel, la Nelly de Nobel, se casa con Nobel porque ella no tenía un mango. Y después venía Mañeto, se la plantaba ahí y ya está. Subió al caballo, punto. Todo esto, pero todo eso, ¿quién lo hizo rico? Nosotros, los peronistas. Roca pasó lo mismo con Techín. Y encima, cuando Evita estuvo allá en Roma, el Papa pidió por Roca. No jodamos. ¿Por qué? Porque también la Iglesia Católica, el Vaticano tenía acciones y tenía sus intereses económicos o sea, el Vaticano tiene muchas inversiones. Y una de esas es Techín. Techín fue siempre el Vaticano. Hay por ahí un tipo que no sé cómo se llama, uno que hay que llevarlo con pinza, pero él habla de un príncipe del Vaticano. Y es verdad. Roca no es el dueño de Techín. El dueño de Techín es el Vaticano. Que lo representa un tipo que tiene un título nobiliario del Vaticano. Y si vos lo ves a los rollos, también lo mismo, los muchos ricos nosotros. Fíjate, Arcor, ¿en qué época salió haciendo caramelo? En la época de nosotros.
Todo han sido, nosotros lo hemos hecho rico a todo esto, hijo de puta. Por eso hoy, entre otras cosas, y esto va así, te lo pongo ahí, después como para decir, tenemos que generar una nueva no una burguesía, tenemos que generar una nueva camada empresaria social humana social, si querés poner, humana social. ¿Por qué digo porque tenemos que generar empresas sanas, sana en lo moral, sana en lo económico, sana en lo financiero, sana en el compromiso del desarrollo humano y social de nuestra sociedad. ¿Dónde está esa empresa? El mayor degeneramiento que tenemos es que todas las empresas están explotando a todo en el interior y todos los tipos allá están en Buenos Aires, ni saben cómo viven, nada. Ledesma tendría que tener su centro de operaciones como Estados Unidos lo tiene. Vos ves una empresa petrolera y tiene en el lugar donde está su mayor empresa, donde se inició, donde se originó. Ahí tiene su base, ahí tiene su todo. Y eso es el desarrollo y todo ese estado, o todo ese ducado, porque serían como departamentos, o sea, como acá, se desarrolla y el orgullo de todo ese departamento es la empresa. Pero todo, no solo por los trabajadores, sino por todo el desarrollo que lleva. Entonces tendríamos que sacar patada en el culo a todo esto, porque todo esto que nosotros estamos viviendo es lo mismo que han generado cuando han venido la primera invasión inglesa. Cuando la mariquita Thompson se desvivía por el mariquita Sánchez se dividía por el Thompson. Ahí empieza un degeneramiento. ¿Y dónde está el origen? En Martínez de O. Porque el jefe de la banda era Martínez de O, porque era el director de la aduana. Y todo eso, y para eso, ¿qué era? Si vos ves, hay una historia de una generala de Belgrano, que muere en la pobreza. ¿Y por qué? Porque todo lo otro que lo habían hecho generales y todo esto, no sé, empezaron todas esas calles de Buenos Aires, eran sus subordinados, pero lo han hecho afuera. ¿Y por qué? Porque era originaria. Era criolla, más que originaria, era criolla. La general de Belgrano ha ganado la batalla, ha sido lo que nos dio patria. Que después creo que Rosas recién le reconoce una pensión, Una pensión. un ingreso, sí. Sí. Pero esto es lo mismo. Entonces ya se llevó mucha plata, empezando por ¿cómo se llama? Rodríguez Larreta, el Tata, ahí, la reunión con Perón. Hay una película que es que la hace La Plaza. Es fabulosa. Y vos ves los tipos. Y entonces, y eran 3 argentinos y 4 europeos, entre europeos, yanquis y extranjeros. Y Perón pasa lo mismo. Los derrocan, o sea, bombardean. Ahora, también la Iglesia Católica no tiene que pedir disculpas al pueblo argentino. Nos bombardearon, no solo nos bombardearon la plaza, nos han hecho un montón de cosas, donde las armas las guardaban en la Estela Maris, ahí en la calle, en la zona cerca de Palermo, de la iglesia de Estela Maris, que era del ejército. Los aviones que bombardeó la Plaza de Mayo decían, Cristo vence. Han venido 2 españoles de allá de la Iglesia Católica Española
Han venido a sublevar y contra Perón, que esto, lo otro. ¿Mm? Por eso viene. Mirá lo que ha hecho la Iglesia Católica. El día del cuerpo cristiano comulgó a los comunistas. Un poco más nos han llevado, la hostia no la llevó en camiones volquete para poder darle comunión a todos los que han ido a ese cuerpo de Cristo, a esa procesión de cuerpo de Cristo. Previa, 3 días previos antes de que el bombardeo de la Plaza de Mayo. ¿Y quién lo ha hecho? ¿Y para qué se ha hecho ese bombardeo, José? ¿Para qué se ha hecho en realidad? Además de intentar matarlo. Aparte, el justificativo era matarlo. Sí. Para chorearse los 2 pulquis que estaban, que se los llevó los yanquis, 2 pulquis. Se han choreado los 2 pulquis. Han llegado, y te lo he dicho, era uno de Manrique y el otro no sé. Pero ahí están. Han ido, han aterrizado en Montevideo, han venido los yanquis, se han subido y se han ido allá al lado con el que tiene quilombo hoy día Venezuela, el país ese. Ahí se han reabastecido y han llegado a Miami. Mirá, ya está. Hemos matado más de un montón de gente, niños, todo. Y ese ejército era el que la puta, esto, o sea, lo que dice ahí. Es como si vos lo escuchás hoy día, es lo mismo que vos escuchás un discurso de Milei, roñosa, traidora, ignorante. Y vos te pones a mirar y vos lo escuchás a los periodistas y vos escuchás. Bueno, era lo mismo. ¿Y el pueblo? También tenemos grandes falencias. Un pueblo que no tenía que comer y cuando coincidió Perón, tenían escuelas, tenían hospitales, tenían fábricas. No hacíamos ni alfileres, hacíamos antes de Perón. Con Perón fabricábamos locomotoras. China todavía no fabricaba, no hacía ni alfileres. Y nosotros hacíamos. Pero no es que Perón la ha destruido. De que nos sacó Perón, hemos destruido todo. La camioneta que ha batido récord mundial, nadie ha vendido más camionetas que la rastrojero. Martínez de Ola cierra por orden exclusiva de Kissinger. Kissinger en la época de Nixon. O no, del canciller, el secretario de Estado después el que siguió de Nixon, ¿cómo era? Se me ha ido, el presidente de Estados Unidos, el que tuvo el problema con Irán. Bueno, el que ha ido a Venezuela ha certificado que todo eso era bueno. No me acuerdo. Bueno, ese problema cuando uno ya está viejo, ¿ves? Eso pasa. Cuando ya llega a esta edad, Jimmy Carter. Entonces, vos te pones a mirar esto, ¿en qué hemos evolucionado? Y cuando vos escuchás que lo que desprecian es la inteligencia, desprecian, ¿qué más querés qué querés que te demuestre? A nosotros nos causaban que éramos todos ignorantes, que todo eso es alpargata o alpargato. Libros o alpargata. Libros o alpargata, nosotros elegíamos la alpargata. ¿Quién cierra las universidades? Pregunto, ¿quién cierra? Milei. ¿Y quién la cerró antes? Macri. ¿Y quién la cerró antes? Los milicos.
¿Y quién no se roba antes? Toda la revolución